Muy buenas tardes, benditos amigos, amigas del Atlético de Madrid. Bienvenidos de nuevo a este humilde espacio llamado Cortita y al pie, en el que vamos a desgranar, para mí uno de los partidos más especiales, por lo menos con más jugo, de lo que llevamos de temporada. Se enfrentan dos grandísimos entrenadores, Rafa Benítez y Diego Pablo Simeone. Dos entrenadores que, en mi opinión, han marcado una época, y la siguen marcando, una época dentro del fútbol europeo, pioneros en sus estilos. Son entrenadores que siempre quedarán en la historia del fútbol mundial. Ya sabéis, esto es un espacio de bendita afición y además está patrocinado por Concesionarios Mercenza Todo Prima. Lo veis aquí, ¿no? Para Cuenca, provincia y todo el mundo, y equipaciones Joma. Este espacio lo hemos titulado Benítez contra Simeone, dos amantes de los espacios frente a frente. Así que vamos a ello. Bueno, el partido que tenemos este sábado a las 9, ¿vale? Evidentemente enfrenta a dos equipos de la Liga Española, dos equipos con mucha solera. Pero a mí me resulta de especial interés porque va a enfrentar a dos entrenadores que, como digo, han marcado, en mi opinión, una época dentro de lo que es el fútbol, el panorama futbolístico mundial. Nos vamos a enfrentar nada más y nada menos que a don Rafa Benítez, que es uno de los entrenadores españoles de más prestigio en el fútbol internacional. Ahí donde lo tenemos, conocido sobre todo por los amantes del fútbol español, los aficionados del fútbol español, por ese Valencia, ¿no? Que conquistó la Liga, que ganó una Copa de la UEFA, ese Valencia en el que estaba Cañizares, estaba Albelda, estaba Baraja, estaba Angulo. Ese equipo repleto, ¿no? de grandes jugadores y que en mi opinión fue destacado, ¿no? en esos inicios, ¿no? de los años 2000, finales de los 90, inicios del año 2000. Bueno, pues estaba comandado por este señor. Este señor, hay que decir, y lo habréis oído muchas veces, es un amante del orden, ¿no? Pero no solo orden, yo diría que fue pionero, ¿no? Pionero en Europa, por ejemplo, dotar a su cuerpo técnico de figuras que ahora mismo están muy establecidas prácticamente en todos los equipos, pero que en la época en la que don Rafa Benítez se hizo famoso como entrenador, no se conocían. Por ejemplo, ahora estamos muy acostumbrados o oímos mucho eso del scouting, ¿no? Digamos, del analista táctico, ¿no? De los equipos contrarios. Bueno, pues eso Rafa Benítez ya en sus inicios, cuando él entrenó al Tenerife, era una figura que ya solía trabajar, ¿no? Al lado de él, en su cuerpo técnico, que luego evidentemente, y además hay un informe Robinson muy bonito que habla sobre él. Se entrevistan en las instalaciones del Liverpool y bueno, cuenta un poquito, pues eso, cómo trabaja, ¿no? Cuál es su metodología de trabajo diario al frente de ya un gran club como el Liverpool, en el que recuerdo, seguro que los amantes del buen fútbol lo habéis visto, recuerdo de que él hablaba, ¿no? De la facilidad para trabajar en ese Liverpool, en el fútbol inglés, de la manera que él quería trabajar. Él era un entrenador muy metódico, como digo, amante del orden, pero que además una de sus bases era para el análisis, ¿no? del contrario, para saber sacar los puntos débiles del contrario y poder aplicarlos o poder enseñar a su equipo esos puntos débiles y ponerlos en práctica en cada partido. Y ahí él explicaba de que su cuerpo técnico, que en esos momentos, ¿no? En los banquillos incluso de los mejores equipos, pues estaba el entrenador, ¿no? El primer entrenador con un segundo y luego un preparador físico y poquito más. Pues él ya estaba introduciendo este tipo de figuras, ¿no?
el scouting, el que analizaba al rival, bueno, otro tipo de puestos dentro de un cuerpo técnico que ahora son prácticamente, pues, los vais a ver, ¿no? O los vemos todos los días en todos los equipos. Ese manejo, ¿no? Que vemos ahora, ¿no? En los banquillos, que vemos a ese ayudante, ¿no? Del cuerpo técnico que está con una tablet ahí sacando fotos del posicionamiento del equipo rival, etcétera, etcétera, o del posicionamiento del equipo propio, pues eso era una de las cosas que ya trabajaba Benítez. De hecho, Benítez es, yo diría, de los primeros entrenadores a los que yo le he visto manejar un iPad dentro de su banquillo, ¿no? Bueno, estamos hablando de hace casi 20 años, porque fijaros que la obra magna, yo diría, del Liverpool, sobre todo, ¿no? Bueno, la obra magna de Benítez tiene muchas, ¿no? Porque ha estado en muchos equipos y se le puede destacar muchas fases, ¿no? De la trayectoria, ¿no? De Benítez, pero yo diría que hay, sobre todo, ese Liverpool, ¿no? Que consiguió la Champions League del 2004 al 2005, que yo creo que tampoco es que fuera el Liverpool más esplendoroso que él tuvo, que ahora os comentaré para mí cuál fue uno de sus mejores Liverpool, pero sí que conquistó pues el título más grande a nivel continental, la Champions League aquella, recordáis, ¿no? Que se presentó en la final con el Milan, la iba perdiendo 3-0 y al final la acabaron remontando, ¿no? De una manera un poco espectacular en una segunda parte en la que Steven Gerrard hizo un segundo tramo de esa final espectacular con todo el Liverpool y bueno, pues coincidió con esa derrota o esa victoria, ¿no? de ese equipo que es legendario. Pero bueno, hay que recordar que Rafa Benítez también trabajó en el Inter, en el Nápoles, trabajó también en el Real Madrid incluso. Trabajó en el Newcastle, aquí lo vemos, ¿no? Fue uno de los... proporcionó al Newcastle la estabilidad que necesitaban para restablecerse en Premier League. O sea, es un entrenador con una trayectoria impresionante. Mira, Diego Alonso, que es reciente entrenador, ¿no? del Sevilla, hablaba de que era un genio. Tuve la suerte de trabajar con él y aprendí mucho. Bueno, batallitas de Rafa Benítez podemos contar mil, porque tiene un palmarés impresionante, ha ganado muchísimos títulos, pero yo quería centrarme en este encuentro porque para mí se enfrentan dos entrenadores que han tenido, yo diría, muchos paralelismos. Yo creo que Rafa Benítez y Diego Pablo Simeone son dos entrenadores que han partido casi siempre de ese 4-4-2, ¿vale? Con sus posibles variantes a 4-2-3-1, etcétera, etcétera, pero que siempre han mantenido ese esquema, ¿no? De cuatro defensores en línea con 4 centrocampistas, 2 mediocentros muy marcados y luego pues las posibles variaciones, ¿no? de ese sistema, pero dos entrenadores que sobre todo se han basado en lo que es el orden táctico para defender y la salida muy rápida al contragolpe, ¿vale? Sobre todo con eso, pues salida eléctrica, diría yo, ¿no? Esa salida eléctrica que recordamos mucho de Steven Gerrard, por ejemplo, con Xavi, que jugaba en ese centro del campo, Xavi Alonso, y esos desmarques, por ejemplo, de ruptura espectaculares de Fernando Torres. Ahí, bueno, creo que aquí yo os aconsejo que leáis este análisis hecho en Coach Voice, ¿vale? Que es una página espectacular donde vais a conocer y aprender un montón de cosas a nivel táctico de cualquier entrenador, ¿vale? Y aquí vais a ver, pues eso, la trayectoria espectacular de Benítez en todos los equipos donde ha estado y todo todas las enseñanzas o todos los buenos principios, ¿no? que él ha podido pues trasladar, ¿no? A sus equipos, a sus jugadores. Os recomiendo de verdad que veáis este análisis de Rafa Benítez, ¿vale? Pero un poco a lo que voy es este enfrentamiento, ¿no? que nos espera para este sábado contra el Celta de Vigo.
y ahí vamos a tener dos entrenadores que, como digo, se parecen mucho. Ahora vamos a ver un poco cómo han evolucionado, porque vamos a ver, ¿no? En la previa, porque vamos a analizar un poquito también de previa, un poquito de actualidad, ¿no? De lo que viene. Vamos a ver se han actualizado estos dos entrenadores, pero me quiero ir a posiblemente la obra culmen, ¿no? De tanto Diego Pablo Simeone como Rafa Benítez, y yo creo que la obra culmen, o una de las obras culmen de Rafa Benítez, fue este Liverpool 4 Real Madrid 0, que acordaros que ese presidente que tuvo el Real Madrid, llamado Boluda, bueno, se burló un poquito, ¿no? Del Liverpool, le subestimó. Y al final, pues evidentemente, pues se llevó una buena lección. Y además hay dos cosas que me interesan de lo que os voy a contar, porque fijaros, os voy a decir que uno de los protagonistas de este Liverpool es Fernando Torres. Fernando Torres, que en esta época, posiblemente, esto estamos hablando de la temporada 2008-2009, aquí Fernando Torres había ganado ya la Eurocopa con España, si recordáis. Esa fue una temporada bestial de Fernando Torres. Fernando Torres fichó por el Liverpool en el 2007. Esa temporada 2007-2008 no fue nombrado mejor o Balón de Oro porque estaban Messi y Ronaldo, sobre todo Messi. Yo creo que además ese Balón de Oro se lo quitó Ronaldo, que yo creo que tampoco de una manera muy merecida, solo porque ganó ese año el Manchester United la Champions, pero tampoco es que hiciera mucho mejor temporada que Fernando Torres. Pero bueno, ya sabéis que ahí entró mucho en juego el tema marketing y todo eso, pero ese Fernando Torres que vemos aquí en esta alineación, ¿no? Con Xavi Alonso, con Mascherano, tú fíjate que jugadores con esos dos centrales dominadores de área chica, como digo yo siempre, Skrtel y Carragher, que eran dos centrales que durísimos, ¿no? Sobre todo en esos duelos aéreos. Luego con un lateral, Fabio Aurelio, acordaros, este lo tuvo ya Rafa Benítez en el Valencia, era un lateral izquierdo brasileño finísimo, de un golpeo de balón espectacular, que las ponía tremendos, pero sobre todo este equipo destacaba por esa conexión entre Steven Gerrard y Fernando Torres, ese balón que caía en la media punta que cogía siempre Steven Gerrard, y ahí metía ese pase en profundidad para Fernando Torres. Fernando Torres en un momento espectacular, bestial, en un momento que, bueno, en el mejor momento de su carrera posiblemente, y aquí tenemos ese resultado espectacular de 4-0. Con un gol al principio buenísimo de Fernando Torres, que además tuvo varias oportunidades. Ese Liverpool pasó por encima del Real Madrid en esa eliminatoria. Y además recordáis, ¿no? Ese gol de Torres así, señalándose las rayas rojas y blancas que llevaba él en su camiseta del Liverpool, demostrando el, el sentimiento que siempre ha tenido Fernando Torres por el Atlético de Madrid. Y lo quiero comparar porque la obra culmen quizá del Atlético de Madrid, para mí del Atlético de Madrid, de Simeone, uno de los partidos digamos, que quedarán para la historia del Atlético de Madrid. Yo creo que fue ese Atlético Bayern de la temporada 2015-2016 de Champions, que eran las semifinales, era la ida con ese golazo de Saúl Ñíguez. Y quiero destacar que estaba también Fernando Torres, o sea, unos años después. Estábamos hablando pues de 5, 6, 7 años después, aquí también estaba Fernando Torres otra vez en un partido en el cual, si os fijáis, fijaros, 4-4-2, 4-4-2, como Rafa Benítez. Rafa Benítez también, aquí aparece un sistema 4-2-3-1 que sí, que era una variante, ¿no? De ese 4-4-2, pero sí que en algún momento Gerrard pasaba a formar una segunda punta también con Torres en algunos momentos del partido, sobre todo a la hora de defender más en bloque. Pero ahí tenemos a ese Atlético de Madrid también con 4 defensas muy marcados, 2 centrocampistas o 2 mediocentros muy fuertes, de mucho trabajo defensivo, muy potentes a la presión, con un desplazamiento bueno en el caso de Gavi en largo. Bueno, un equipo muy paralelo, muy de buscar el error del rival, de defender bien en bloque bajo para salir muy bien a la contra, y una vez que te has metido en el campo del contrario, ahí sí, ahí hacer una presión muy fuerte para poder robar en zonas donde le hace daño al rival. Bueno,
como digo, yo creo que dos equipos con mucho paralelismo, dos entrenadores que además han basado, yo creo, sus fortalezas más o menos en los mismos patrones, ¿no? Lo que estamos diciendo, ¿no? Buena defensa, bloque medio, bajo, muy ordenado, para salir en tromba, ¿no? En esos contragolpes mortíferos, ¿no? De este Atlético de Madrid. Acordad, fijaros que en ese 11 que estamos viendo, que es un 4-4-2, aparece Griezmann como segunda punta, pero fijaros en el mapa de calor de los jugadores, ¿dónde está Griezmann? Es más bien un centrocampista metido como en ese centro del campo digamos, de tres, que un segunda punta, ¿vale? Con Coque también muy metido, que aparecía ahí como volante, pero aquí lo tenemos muy metido en la zona de media puntas también, para combinar mucho con Griezmann y ahí, a partir de ahí, poder meter ese pase entre líneas que siempre era caracterizado a Coque, ese pase en profundidad hacia Torres, que esa temporada, además, recordar, acabó marcando muchos goles de esa faceta, ¿no? Desmarque de Torres a la espalda de defensa y ya con prácticamente sin haber recibido el balón, ya Coque metiéndole ese balón en profundidad al primer toque para ese golito de Fernando Torres con la cucharita, ¿no? Que marcó varios goles en esa segunda vuelta de la temporada. Y bueno, se van a enfrentar esta vez en Liga. Creo que se habían enfrentado ya cuando Benítez estuvo en el Real Madrid. Ya se habían enfrentado. Además, si no recuerdo mal, con bastantes buenos resultados para el Atlético de Madrid en el derbi. En el primer derby que se disputó. No estoy seguro porque ya no me acuerdo de tantos números y tantos resultados, pero me quiere sonar que el Atlético de Madrid ganó en el Bernabéu en esa temporada en la que se enfrentaron el Madrid de Benítez con el Atlético de Simeone allá por el 2015. Creo que ganó 2015-2016, ya no recuerdo bien, pero creo que ganó el equipo de Simeone en el Bernabéu. Y bueno, y la verdad es que el paso de Benítez por el Real Madrid pues fue efímero. Enseguida lo cesaron. Pero tenemos un partido muy interesante porque fijaros que son dos entrenadores que han evolucionado, ¿no? De ese 4-4-2 prácticamente imposible de que no se dieran sus alineaciones, porque eran dos entrenadores muy ligados, muy prácticamente entrenadores que no concedían ninguna otra variación en sus once, sobre todo esa defensa de cuatro con ese mediocampo de doble pivote con dos volantes o tres volantes por arriba. Eso prácticamente era condición indispensable para estos dos entrenadores, y fijaros donde ha variado a defensa de tres centrales con dos carrileros largos. En el caso del Atlético de Madrid en este partido en Vigo va a optar por este centro del campo como siempre de tres, ¿vale? Y luego los dos puntas y sin embargo pues en el Celta pues tenemos que también Benítez ha variado, ¿no? Mete ya tres centrales con dos carrileros. Esto también lo utilizó en el Nápoles, también tuvo partidos en el Nápoles donde utilizaba este sistema. Y bueno, yo creo que vamos a tener un partido muy interesante. Ya hablando un poco en tono actualidad, pues bueno, buenas noticias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el regreso de Nahuel Molina, que parece ser que descansó por un golpecito y va a ser de la partida para Simeone. No sé si como titular, porque últimamente el nivel de Molina, y yo creo que es debido a que no está bien físicamente, no está siendo de lo mejor. Pero bueno, parece ser que va a estar disponible. Y bueno, buenas noticias también para Oblak, ¿no? Que se ha clasificado ha metido a Eslovenia en la Eurocopa. Y bueno, dice pesadilla para Xavi, que va a seguir sufriendo, y Griezmann asistente. Bueno, aquí tenemos también la imagen de Paul, que jugó también contra Perú en esa victoria de Argentina 0-2, 2 goles de Messi, y fue sustituido quedando 15 minutos para el final. Veremos si al final puede jugar. Yo pienso que al final puede ser que los dos entren desde el banquillo, porque además, si no recuerdo mal, vuelven mañana. Entonces prácticamente no van a tener ni tiempo de entrenarse para poder jugar el sábado a las 9, con lo cual es posible que este 11 tenga mucho viso. Aunque yo aquí lo que veo, fijaros, es que quizás Azpilicueta pueda jugar de tercer central, Llorente metido en el carril derecho, que ha probado esta semana Simeone con eso, y Barrios posiblemente en el interior derecho. Fijaros que si al final entrara Barrios,
qué mediocampo más bonito, ¿no? Con tres canteranos, Coque, Saúl Barrios. Arriba Griezmann, Morata, eso está claro. Y bueno, lo demás también muy claro. Samuel Lino, Hermoso, Bissell, muy claro, y Oblak. En el Celta, a tener en cuenta sobre todo Larsen, que es un delantero muy a tener en cuenta, muy además del estilo Atlético de Madrid, un delantero muy potente, que va bien de cabeza, que va muy bien al espacio, que trabaja muy bien como boya. Un delantero a tener en cuenta. Y luego, pues bueno, jugadores de talla, ¿no? Como Yago Aspas, que no pasan los años por él, sigue siendo vital en este Celta, y además un jugador muy peligroso, muy peligroso. Y luego jugadores expertos como el Tran en el mediocampo, Manu Sánchez, nuestro canterano, que ya es propiedad del Celta de Vigo, Mingueza. Bueno, yo creo que un equipo que nos lo va a poner muy difícil. Yo creo que ahí tenemos una batalla muy bonita. Vamos a ver ese enfrentamiento, ¿no? Que a mí, que estoy deseando verlo entre Rafa Benítez y Diego Pablo Simeone. Dos entrenadores que, bueno, creo que son dos entrenadores muy a tener en cuenta en el fútbol mundial, que cada uno ha tenido trayectorias diferentes, pero en ciertos momentos con mucha similitud, y que bueno, que seguramente que nos brindan un buen espectáculo. No sé si va a ser un partido muy vistoso, porque son dos entrenadores a los que les gusta sobre todo el orden táctico, pero bueno, seguro que es un partido, para los que nos gusta el buen fútbol, un partido muy interesante de analizar, de movimientos, de ver cómo, qué armas utiliza cada entrenador para sorprenderse y para poder llevarse el gato al agua. Mi impresión es que el Atlético de Madrid está en un buen momento, es superior, pero debe tener mucho cuidado. Ya sabemos lo que pasó en el anterior parón de selecciones. Nos confiamos mucho, el equipo venía muy cansado, la verdad. Es cierto que también en ese último parón hubo como el doble de internacionales que salieron. En este caso han ido solo 6, con lo cual se espera que el equipo no esté tan mermado, tan cansado físicamente y mentalmente. Así que bueno, yo espero victoria. No va a ser fácil, no va a ser nada fácil. De hecho, a ver, la racha del Celta no es buena, pero eso no me da a mí tampoco buena espina, porque en algún momento las malas rachas se acaban. Así que esperemos que no sea este domingo. Y poco más. Bueno, espero que os haya gustado este espacio de cortita y al pie, y que nos sigáis viendo esta vez mañana, seguramente, en el programa de previa del partido que tenemos este jueves, ya con los cortertulios habituales, con Peto, con Demon, con Franco, con Juanchi. Alguna sorpresa más seguramente que tendremos. Y nada, lo que digo siempre, es muy sencillo, es muy fácil y además es muy rápido. Suscribirse, nada, 0,1 segundos. Darle a la campanita, 0,1 segundos. A nosotros nos hacéis mucho bien y a vosotros no os cuesta nada. Es gratis. Así que por favor, nos ayudáis mucho de esa manera. Seguirnos, os vamos a seguir informando, os vamos a seguir entreteniendo. Y bueno, y vamos a estar todos con nuestro Atlético de Madrid a tope, porque viene ahora una fase de la temporada con muchísimos partidos. De aquí a diciembre vamos a tener muchos partidos muy concentrados, y es vital que estemos con nuestro equipo. Así que nada, nos vemos este jueves. Au Paletti,